Salvo contadas excepciones, no hay mujeres que permanezcan fieles hasta el final. Todos los hombres son conscientes de ello, sin embargo, solo uno se preocupa, otro lo tolera y el tercero hace todo lo posible por ignorarlo. Durante 40 años, mi mujer y yo compartimos un hogar. Cuando yo tenía 20 años y ella 19, nos casamos. Tenemos una gran variedad de cosas. Nos peleamos y nos reconciliamos. Pero yo estaba seguro de que nunca nos habíamos engañado el uno al otro en aquel periodo. Sin embargo, ella estuvo a mi lado donde quiera que el destino me enviara. Paul, nuestro hijo, y Katia, nuestra hija, son increíblemente encantadores. Ahora que son adultos, ambos tienen familia y sus propios hijos. No tenía ninguna duda de que disfrutaríamos de nuestros años dorados en compañía de nuestros queridos nietos. Soy médico. Estuve 25 años en el ejército, me retiré tras 10 años de retiro y alcancé el grado de coronel en la rama médica. Jubilado es un término duro, sin duda. Desde entonces trabajo en una clínica privada. Aunque no suelo utilizar el bisturí debido a mi avanzada edad, no dejo de tener presente la atención médica. Nastia, como también se conoce a mi mujer, sigue trabajando, aunque en una agencia de publicidad. Tiene formación en diseño. ¿Cree que nuestra situación financiera es problemática? No. Solo nos dedicábamos al trabajo que nos gustaba. En mi vida profesional, he viajado mucho. Pasé más de un año viajando por Mongolia, Vietnam y África. Es cierto que apenas visité estas naciones. Trabajaba casi 24 horas al día como médico, por no hablar del ejército. Luego aparecieron los focos de la implosión de la Unión Soviética. Pero siempre supe que mi abnegada esposa y mis hijos me esperaban cuando volvía a casa. Eso creía yo. Pero no eran más que ilusiones, como se demostró. Mi mujer mantuvo su atractivo inherente durante todo el proceso de envejecimiento. Como siempre se había cuidado mucho, pudo mantener su aspecto femenino. Además, su rostro carecía de arrugas. La identificaron erróneamente como mi joven ama mientras paseábamos codo con codo. Un tipo mayor y canoso y una mujer joven y rubia hacían un contraste incómodo. Un padre y su amante infantil. Este contraste le encantó a Nastia. A mí también me halagaba, pero resultó que me divertía inútilmente. Una húmeda tarde de noviembre, todo ocurrió. ¿Has observado alguna vez que las cosas que afectan negativamente a nuestra vida tienden a ocurrir en las noches empapadas de otoño? Es como si la tierra intentara arrastrarnos con ella mientras muere. El otoño estaba a punto de terminar. En el cristal de la ventana, una gélida brisa primaveral esparcía las frías gotas de lluvia otoñales, convirtiéndolas en hilillos que descendían por las laderas. Revisé mis papeles en la mesa de la cocina en busca de mi historial médico. El lunes tenía cita en la clínica para una revisión, así que necesitaba localizar mi cartilla de vacunaciones. Nastia había salido de casa esa tarde para hacer la compra y prepararnos la cena del domingo, así que no estaba en casa. Pasé mucho tiempo buscando entre papeles viejos, algunos de los certificados se habían vuelto amarillentos por el paso del tiempo, y de repente descubrí algo que me asombró de verdad. Era un pasaje del historial médico de mi mujer. Era de una época en la que yo había pasado casi un año fuera de casa en un prolongado viaje de trabajo. Mi hija había nacido 4 años antes. El anuncio hablaba del embarazo y el parto prematuro de Nastia. Los resultados de las pruebas y las ecografías. Resultó que Nastia tenía entonces un niño prematuro de 6 meses. A los 3 días falleció. Siguieron las pruebas a ella y al bebé. Factor Rhesus, grupo sanguíneo, etc. Así, el recién nacido tenía el grupo sanguíneo 3 y era Rh negativo. Parecía como si me hubiera caído encima un armario por cómo estaba. No era posible que yo fuera el padre del bebé. Yo tengo sangre del tipo B y Nastia tiene Rh positivo. Por lo tanto, a nuestro bebé solo se le podía dar sangre del tipo A y Rhesus positivo. Y,
Por último, como en aquel momento me encontraba fuera de la nación, el bebé no podía haber sido mío al nacer. Pasé mucho tiempo mirando el certificado de alta en silencio porque era incapaz de organizar mis pensamientos. Nastia no me ha sido leal. Fue capaz de quedarse embarazada y casi dar a luz mientras yo estaba fuera de casa. Pero, ¿quién, exactamente? Hace media hora estaba seguro de tener una familia sólida, una esposa devota y un futuro brillante. Ahora no había más que destrucción a mis espaldas. Por fin pude serenarme. El certificado estaba bien colocado y mi maletín contenía el extracto que había descubierto. Lo más importante es relajarse. Evita agitar la fiebre. Es una verdad bien establecida que Nastia me engañó. Como su mujer acababa de regresar, yo tenía verdaderas ganas de pelea. Sin embargo, primero necesitaba organizar las cosas. Donde era obvio era con los niños. 9 años los separaban. Pavel y Katia compartían el grupo sanguíneo y por lo tanto estaba claro que me pertenecían. Ambos se parecían a mí cuando éramos pequeños, en la medida en que los hijos pueden parecerse a su padre. Sabía que yo era su padre, no tenía ninguna reserva. Sin embargo, la idea no mejoraba mi estado de ánimo. Era incapaz de comprender por qué me había tratado así. Nos casamos por amor. Tuve casi un año para cortejarla. A pesar de mi aspecto despampanante y de que no me negaba la atención del sexo opuesto, no existían otras damas para mí. Sin embargo, mi Nastia era la única dama que había conocido en toda mi vida. Intenté proporcionar a mi mujer amor y cuidados durante toda nuestra relación. A veces pensaba que no tenía otra existencia. Para mí, mi mujer lo representaba todo y más. Y después de eso, esto. Me dolía el pecho. Salí al balcón a tomar el aire. A la tenue luz de una farola parpadeante, noté que un vehículo se acercaba a nuestra puerta mientras yo miraba hacia abajo. Mi mujer salió del vehículo, y poco después lo hizo un hombre. Sacó unos paquetes tras abrir la puerta trasera. Nastia le dio un breve beso en la mejilla antes de coger los objetos y entrar en el edificio. El automóvil retrocedió fuera del patio cuando el hombre se sentó en el asiento del conductor. Sí, cuantos más seamos, mejor. La cerradura de la puerta principal hizo clic. ¿Estás en casa, Yure? En el momento en que la voz de mi mujer se hizo audible, reconocí que no podía soportarlo más y decidí empezar de inmediato a esbozar nuestra relación. Barra inversa, fui a ver a Marinka para charlar con los que se habían curado. La voz de Nastia carecía de todo sentimiento. Bueno, ha pasado mucho tiempo. Déjame preparar algo rápidamente. ¿Por qué estás tan mohíno? Cuando me besó la mejilla, percibí un olor a alcohol. Bebimos champán con Marinka, así que no arrugues la nariz. Me quitó el carmín de la mejilla con una toallita. Entonces ella te llevó. Hice todo lo posible por hablar en voz baja. Nastia me miró con extrañeza cuando se volvió hacia mí. No sabía qué responderme. Por favor, no exageres, Yure. Cogí un taxi, o mejor dicho, me llevó un amigo. Mi mujer buscaba afanosamente la respuesta correcta. Barra inversa, ¿cuál es el problema? Si le diste un beso de despedida, debías de ser un amigo muy íntimo. Creía que los vecinos podían oír los rápidos latidos de mi corazón. Me levanté y saqué la botella entera de whisky del armario para pasar el rato y ayudarme a relajarme. Nastia puso cara de terror. ¿Por qué lo sabes? En el balcón, vi cómo te despedías del chófer. Tuve que esforzarme mucho para mantener la compostura y no gritar. El precio también incluye el beso. ¿O no? Barra inversa, ¿Yure? ¿Qué es Yure? Me preparé un whisky. Quiero hacerle algunas preguntas, así que siéntese, por favor. Cogí un taburete de debajo de la mesa y saqué de él el desafortunado extracto. Nastia, describe lo que es. Puse el papel en el campo visual de mi mujer.
Ella apartó los dedos apresuradamente tras pasar con cuidado unas cuantas páginas. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Nastia levantó los ojos hacia mí mientras empezaba a llorar. Lo has leído, ¿verdad? ¿Quién te dio a luz, Nastia? ¿Qué ocurrió? Acepté el vaso pero me abstuve de beber. Permaneció un rato en silencio antes de hablar de una vez en un tono sorprendentemente tranquilo. Barra inversa tenía que ocurrir en algún momento, y quizás sea incluso mejor que haya ocurrido ahora. Me informó con voz firme y tranquila de que había conocido a un joven y se había enamorado de él durante mi larguísima ausencia, lo cual recalcó. Era 11 años más joven que yo. No podía contenerse, era como una adicción. Él se mudó con ella a nuestro apartamento después de que ella se precipitara con él a una cita, y luego se llevó a los niños a casa de su madre. Empezaron a comportarse como un matrimonio. Ella se quedó embarazada como resultado de sus sesiones de amor extraterrestre, y él le propuso matrimonio. Le presentaron a la madre de mis 2 hijos, una señora casada. Ella incluso esperaba en secreto que yo no volviera para que todo se calmara por sí solo en un arrebato de amor. Iban a casarse y vivir juntos. El bebé nació antes de tiempo y falleció 3 días después, así que no funcionó. En ese momento, ella empezó a llorar. Por lo que pude ver, a ella no parecían importarle los otros niños. Afirmaba que, tras la muerte del bebé, su vínculo se deterioró y se distanciaron el uno del otro. Su pareja rompió bruscamente su relación en favor de la búsqueda de otras experiencias. Nastia se llevó a los niños y me esperó tras un rato de angustia. Me saludó cuando volví como si nada hubiera ocurrido. Cumplió fielmente las obligaciones de una esposa cariñosa y atenta durante los años siguientes. Me sentí aturdido. Para ser sincero, perdí temporalmente toda capacidad de pensar o hablar. Permanecí en silencio mirando la pared y no se me ocurrió ni una sola idea. Simplemente me quedé allí y permanecí inmóvil. Pero la cosa no acabó ahí. Un querido amigo suyo visitó nuestra ciudad hace 6 meses. Se supo que ella le había amado todos estos años cuando la pasión estalló con nueva ferocidad. Mi mujer se desplomó en sus brazos como una ciruela madura en el estiércol. Llevaban un tiempo saliendo, pero ahora que ella quiere empezar una nueva vida sin mí, es lamentable. Pasó 40 años de su vida conmigo, dándome sus mejores años, y ahora que sus hijos son adultos, quiere un nuevo comienzo con la persona que ama. Decía todo esto siendo muy consciente de que cada palabra que utilizaba me estaba matando. Me recordó brevemente a un verdugo haciendo sus cosas sin cuidado. No es algo personal, ocurre por amor. Ya he terminado. Puede suspirar y sorber. ¿Qué ocurrió después? Me serví el whisky una vez más y me lo bebí de un trago. Es una bebida extraña. No me ayuda en absoluto. Tal vez esté agotado. Agarré la botella y miré la iluminación. No parecía malo. Como debería ser un viejo whisky irlandés, de color marrón claro. Veo que debería servirme más. ¿Qué estoy haciendo exactamente? Alternativamente, podría servirlo directamente del cuello. ¿Te has fijado alguna vez en que una botella de whisky decente tiene un cuello ancho y cómodo que recuerda a un decantador? Te diré que es bastante útil. Prácticamente no se necesita vaso. Nastia guardó silencio mientras se sentaba frente a mí. Incluso me preocupé. Se quedó sin queroseno o tal vez pasó algo. Tenía un discurso tan claro y eficaz. Una buena chica. Me ha defraudado durante mucho tiempo. Probablemente no lo habría sabido si no me hubiera topado con la frase. Enorgulleció a una verdadera heredera. ¿Qué significa exactamente, pasa? No es un gran problema, ocurre, por supuesto. Eso es todo lo que ocurre. Deberías cerrar la ventana. Hace frío. Me levanté del taburete, lo pateé y entré en el dormitorio. Me puse algo de ropa, metí algunas cosas en el bolso y salí por la puerta en silencio.
Barra inversa, Yure. No tienes ninguna obligación de pasar la noche fuera. La fulminé con la mirada. Se recortaba contra la puerta de la cocina con su sombra negra. ¿No crees que deberías decirme algo? Creo que se va a poner a llorar. La pobre estaba tan ansiosa. Sacudí la cabeza y salí, con cuidado de no golpearme los cuernos contra el marco de la puerta. Fuera me esperaba Outem. Respiré hondo el aire húmedo y me eché la mochila al hombro antes de caminar con cuidado por la acera cubierta de hojas amarillas. Me urgía fumar. Por si acaso, incluso revisé mis bolsillos. Naturalmente, no pude encontrar nada porque había dejado de fumar hacía 20 años a petición de Nastia. Estaba realmente preocupada por mi bienestar y mi futuro. La metrópoli intentaba olvidarse de sí misma en un sueño agitado porque era muy tarde. Solo las farolas arrojaban una luz mortecina sobre las calles, en su mayoría vacías, y las ventanas de las casas estaban tenuemente iluminadas. Sonó el teléfono. Preocupada por su cónyuge, Nastia. El teléfono estaba apagado cuando pulsé el botón de off. De pronto sentí tal deseo que tuve que apretar los dientes contra el cuello de mi abrigo para controlar mis sollozos. No sabía lo que había ocurrido hasta ese momento. En un esfuerzo por evitar que las ideas me mataran, incluso sacudí la cabeza. ¿Y ahora qué? ¿A dónde? Dar un portazo y salir con la cabeza bien alta era lo más fácil. ¿Y luego a dónde? ¿A los niños? Ya tienen bastantes problemas. Probablemente no necesitaba una amante, pero nunca tuve una. Solo para el trabajo, como para el deber. Pensaría en ello toda la noche, y al día siguiente decidiría. Pasé con cuidado por delante de las oscuras viviendas, con cuidado de no tropezar con ninguna hoja húmeda. Hola, tío. ¿Fumas? Me di la vuelta y me hundí en la noche. La intensa luminosidad atravesó mis globos oculares como un equipo SWAT en un robo de frambuesas. Por fin, dijo la voz de un hombre que hablaba cerca. Me costó girar la cabeza. Barra inversa, hola, Yuri Ivanovich. Bienvenido de nuevo. Mi jefe me miró sin dejar de mostrar su excitación. Barra inversa, ¿quién soy? Me costó decir las palabras. Estás en nuestra clínica, sí. Anoche te llevaron al hospital de urgencias por un traumatismo craneal. Nos llamaron por teléfono cuando aún llevabas los papeles encima. Te operamos inmediatamente después de recogerte. Has vuelto con nosotros después de que la operación saliera bien. Hemos informado a tu mujer y a tus hijos. Tu hijo está de viaje. El detective prometió aparecer por la tarde. ¿Me pregunta si tengo esposa? Me duele el corazón una vez más por los recientes acontecimientos. Barra inversa, esposa. Ya no había esposa para mí. La puerta de la habitación chirrió al abrirse. Barra inversa, hola, papá. ¿De qué humor estás? Paul, mi hijo, me dio un beso en la mejilla. Nos has asustado. Colocó una maleta sobre la mesilla con cuidado. Barra inversa, por favor, disfruta de esta fruta y este zumo. Nada más está permitido en este momento. Mi manta fue alterada por Paul. Mamá no podía todavía, ya que tenía un asunto esencial que atender. Ella no está obligada a venir. Ok, pero no te preocupes. Parece que Pasa estaba al tanto de nuestra separación. Tengo curiosidad por lo que Nastia le dijo. Pero, ¿qué dicen las exesposas en estas circunstancias? Yo no era una mujer antes del amor, no antes de que el amor me asesinara. Ya he tenido suficientes mocos. El pasado es irrelevante, como dijo Changochuok, la gran serpiente. Me liberaron 2 semanas después. Nastia intentó visitarme 2 veces, pero me negué. El pasado era irrelevante. Me mudé solo por primera vez y alquilé un pequeño apartamento cerca de la clínica donde trabajaba, empezando a adaptarme a la vida en soledad.
Mi reacción a la separación de mi mujer fue doble. Por supuesto, por un lado está la angustia de la traición y, por otro, unas perspectivas, por ahora, nebulosas. Solo había una cosa de la que estaba seguro: no más relaciones con mujeres. Era difícil inmunizarse contra nuevas parejas. Luego llegó el divorcio, que me dejó sin esposa y sin mi sistema de apoyo. Los niños adoptaron una postura neutral, aunque estaba claro que apoyaban más la posición de su madre. El trabajo. Reanudé mis operaciones. Me esforcé por bloquear el dolor en el trabajo. Tuve éxito. No me ahogué en alcohol, como hacen ocasionalmente los maridos abandonados. 2 meses después, recibí una llamada de un viejo amigo pidiéndome que nos viéramos. Barra inversa Yure, recordarás que hace unos años te pedí un préstamo considerable. Él inició la conversación. Era consciente de ello. Sergei me pidió un préstamo muy importante hace 3 años. Tenía problemas importantes con su empresa y no tenía a nadie a quien pedir ayuda. Yo tenía el dinero porque acababa de vender el piso de mi madre. No le di a mi amigo un plazo para devolverlo cuando le di el dinero porque sabía que Sergei no podría hacerlo pronto de inmediato. Sergei arregló sus problemas. Pero no tenía necesidad inmediata de devolver la obligación. Comprendí que perdería a mi amigo si preguntaba por el préstamo. Incluso mi padre me aconsejó una vez que tuviera en cuenta lo que le ofrecía a un amigo cuando le pedía dinero prestado. Y no saque el tema de la deuda si aprecia a ese individuo. Si es capaz, lo devolverá cuando llegue el momento. Agradezco tu ayuda de entonces. Ahora estoy de nuevo en marcha y mi negocio prospera. Serga continuó. Barra inversa puse su dinero en la empresa y hasta ahora ha dado rendimientos positivos. Me dio una tarjeta de crédito. Le debo dinero, más intereses. Es 5 veces más de lo que me prestaste originalmente. Sí, fue bastante práctico. Me compré un coche y una casita no muy lejos de la ciudad. Contraté a una ayudante porque no tenía tiempo para hacer las tareas domésticas. Era 15 años más joven que yo. Era una mujer muy joven que ya había estado casada. Había pasado más de 20 años viviendo con su ex marido. Ella no podía concebir, por lo tanto nunca tuvieron hijos. Finalmente, su cónyuge se marchó y se fue a vivir con otra persona. Todo esto me lo contó mi vecina. La propia Natasa no hablaba mucho de ello. Para ella, no tenía ninguna intención. Solo una ayuda, nada más. Así siguió durante casi 6 meses. Una vez sentí náuseas cuando cortaba leña. Me entró un fuerte dolor de cabeza y me desmayé. En el hospital, me di cuenta de quién era. Natasa estaba sentada junto a mi cama. Fue ella quien llamó al 911. Estaba sentada con mi cabeza en su regazo cuando llegaron los médicos. Estaba bien. Sencillamente, es difícil recuperarse de las lesiones cerebrales. Pero después de ese suceso, empecé a ver a Natasa a través de nuevas lentes, y no fue hasta hace poco que aprecié de verdad lo impresionante que es. Nuestra relación se fue haciendo cada vez más íntima, y en un momento dado le propuse matrimonio. En otoño nos casamos. Me sentía libre para hacer el amor con ella, ya que era consciente de que no podíamos tener hijos. Natasa empezó a sentirse mal unos 3 meses después de la boda, náuseas y dolores de cabeza. La llevé enseguida a mi clínica. Os podéis imaginar la sorpresa que me llevé al saber que llevaba embarazada más de 2 meses. En ese momento, Natasa me dijo lo siguiente: diga lo que diga, me quedo con la niña. Me limité a besar sus preciosos ojos mientras la estrechaba contra mí. De repente comprendí un hecho. Cuando el destino cierra una puerta en nuestro camino, rápidamente se abre otra. A pesar de todo, las cosas iban mejorando. Entonces, poco antes de Año Nuevo, llamé a Nastia. Teníamos que vernos. Habló con un tono de súplica lastimera.
Por favor, llega a las 7, he reservado mesa en un restaurante. Le pedí amablemente. Nastya estaba sentada frente a mí y parecía contrita y arrepentida. _Yure, te pido disculpas. Nunca he pasado un día sin pensar en ti. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Metí la pata hasta el fondo. Traicioné a nuestra familia, a nuestros hijos y a ti. Permanecí mudo mientras miraba salvajemente a la dama que una vez había amado mientras hablaba. Con gusto ofrecería mi vida por aquella mujer. La dama que me había engañado cruelmente 2 veces sin dudarlo. La persona que, durante algo más de 20 años, me mintió. La mujer que me dejó por otro hombre y me apartó de su vida. Hacía poco que había recuperado la compostura e intentaba ponerse en contacto conmigo de nuevo. Nastya me dijo que hacía poco que se había dado cuenta de lo mucho que me quería y de que yo era el único hombre de verdad en su vida. Afirmaba que el tiempo que había pasado sin mí le había hecho comprender lo mucho que me quería. Me hizo pensar en la sirena de la mitología griega. Sus persistentes palabras me hicieron creer que yo era el único que podía poseer su corazón. Lo siento mucho. Lo repetía como un hechizo. También la imaginé besando y abrazando a su amante con él mientras yo miraba fijamente su boca cubierta de carmín, que acababa de encantar mis oídos con tan maravillosas palabras. ¿De verdad esperaba que le creyera? ¿Qué estaba perpleja e insegura de lo que deseaba? ¿Qué resultaba que simplemente me quería, y que por eso volvía esta señora que me engañaba, tenía un hijo con su novio, me dejaba, pasaba su tiempo libre con otro chico y nunca pensaba en mí? Al final se le ocurrió una explicación para su cruel comportamiento e inmediatamente me dejó. Antes había disfrutado de la compañía de su amante en su cama y había preparado fríamente la ocasión para asestarme un nuevo golpe letal. No le quedaba nada de valor y ahora me lo ofrecía, pero su novio ya lo había utilizado. Él solo la quería por placer y mientras tuviera dinero, ella sabía que no podía tener un futuro con él y que en ese momento estaba sola. Se arrastró hasta mí cuando comprendió lo que había pasado para intentar recuperar lo que había perdido. Debe de pensar que soy tan ingenua que estoy dispuesta a tragarme todas sus falsedades. Me callé mientras escuchaba sus analogías increíblemente arrepentidas. No tenía nada que decirle. No me complacía en su humillación ni me regodeaba. Incluso sentía una humana simpatía por ella. Después de todo, llevábamos juntos 40 años. Sin embargo, tuvimos que poner fin a nuestro encuentro. Mi teléfono sonó en ese preciso momento. Natasha se puso en contacto y preguntó por mi lugar de recogida. Después de darle la dirección, me despedí de ella. ¿Es tu mujer? Nastya se quedó callada y me interrogó con los ojos llenos de lágrimas. Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? Sí, hace 1 año y medio. Ocurre. Me levanté. Hola, Nastya. Trate de ser alegre. Abandona el restaurante marchándote. Di media vuelta. Nastya me miraba a través de la ventana pintada de fiesta mientras se llevaba las manos al pecho. La gente se apresuraba a mi alrededor. La vida continuaba. Una ominosa publicidad de Coca-Cola destellaba con luces brillantes en el lado opuesto de la calzada. Disfrútala mientras la bebes a sorbos. Mienten después de probarla. Arranqué el motor tras subir al vehículo. El motor arrancó silencioso y suave. Tras girar a la izquierda, me uní rápidamente al flujo constante de vehículos en movimiento. Esta es la historia. Para no perderte ningún nuevo relato, haz clic en la campana y suscríbete al canal.